¿Cuál es el evento más importante que llevó a la caída del Imperio Romano Occidental? Bueno, hay muchas posibilidades diferentes aquí, pero voy a argumentar que hay un evento de especial importancia que podría llamarse el principio del fin para el Imperio Romano Occidental, a saber, el cruce del Rin en 406 después de Cristo por una coalición de muchas tribus germánicas diferentes. Este evento llevaría a una devastadora cadena de reacciones de eventos negativos que culminarían en la caída del Imperio Romano Occidental 70 años después. Examinemos entonces cómo pudo llegar a tal desastre y por qué la mayoría de los intentos de control de daños fallaron, y también qué consecuencias tuvo este evento trascendental en el Imperio Romano Occidental después de ese fatídico año 406 después de Cristo. Hay bastantes eventos trascendentales en la historia del último Imperio Romano, donde si hubieran sucedido de manera diferente, el mundo podría verse enormemente distinto hoy. La narrativa histórica es que el Imperio Romano Occidental estaba condenado a morir, pero en realidad podría haberse salvado muchas veces, a pesar de los graves problemas subyacentes que tenía. Hice 2 videos sobre algunos eventos, donde si la historia hubiera sido diferente, el Imperio Romano podría haberse salvado. Enlace en la descripción. Pero un evento en particular, a saber, el cruce del río Rin en 406 después de Cristo, merece especial atención, ya que este fue el evento que llevaría a un rápido desmoronamiento del Imperio Romano Occidental. Fue una época de grandes migraciones que se cree que fueron iniciadas por los temibles jinetes hunos que presionaron hacia el oeste, por lo que muchas tribus germánicas a su vez huyeron de estos temibles guerreros. Es por eso que en 376 después de Cristo, los godos cruzaron el río Danubio hacia el sur hacia el Imperio Romano para buscar refugio del ataque huno. Pero los romanos nunca antes tuvieron que lidiar con tal situación, es decir, decenas de miles de godos de todos los géneros y edades cruzando hacia el territorio romano y buscando refugio. Los romanos manejaron la situación bastante mal, por lo que el hambre y la escasez de alimentos asolarían a los godos, lo que a su vez los llevó a rebelarse contra los romanos. La cadena exacta de eventos se explorará en un video separado. Pero esta integración fallida llevaría a la batalla de Adrianópolis, también a menudo llamada Adrianópolis, en el año 378, después de Cristo, donde el Imperio Romano de Oriente, a través de la locura del emperador Valens, sufriría una gran derrota militar. Esta derrota permitió a los godos vagar en gran medida sin oposición a través de las ciudades en su camino y establecerse en territorio romano, creando su propio reino cuasi independiente. Como consecuencia directa, 32 años después, los mismos godos saquearían Roma, en el año 410 después de Cristo. Pero el fracaso de Valens tendría otra consecuencia. Sería una prueba para las otras tribus germánicas de que los romanos no eran tan fuertes como habían pensado. Llegaron historias de cómo sus parientes, los godos, ahora vagaban en gran medida sin oposición a través del Imperio Romano, saqueando ciudades y robando muchas riquezas. Enfrentados con la elección de luchar contra los temibles hunos o probar suerte en este aparentemente débil imperio, muchas tribus germánicas decidieron que la última opción era ciertamente más deseable. Las fronteras del Imperio Romano Occidental estaban protegidas por el Limes, una serie de fortificaciones defensivas en forma de muros, torres de vigilancia y fuertes legionarios. A menudo, el Limes utilizaría formaciones naturales como ríos y la ubicación estratégica de castellums con tropas a lo largo de ellos para impedir que las tribus enemigas cruzaran al territorio romano. Este sistema funcionó bastante bien durante cientos de años, excepto durante la crisis del siglo III. Aquí ya veríamos por primera vez que las tribus germánicas en las fronteras del Imperium sabrían inmediatamente cómo explotar un imperio debilitado por la guerra civil. Muchas de las fortificaciones fronterizas fueron invadidas y muchas ciudades y territorios del Imperio Romano saqueados. Pero Roma
se recuperó gracias a los valientes esfuerzos de personas como Maximinus Thrax Gallienus Claudio Gótico y el legendario Aureliano. Especialmente las campañas de Maximinus Thrax, en lo profundo de Germania, merecen un video aparte, ya que nos muestran la increíble fuerza del imperio incluso en ese momento. Después de que se restauró el orden en el último siglo III d.C., las fortificaciones volvieron a funcionar bien durante más de 100 años. Pero ahora un número sin precedentes de personas germánicas estaban huyendo de los hunos, presionando hacia el oeste y el sur hacia el imperio. Y la derrota de los romanos en Adrianópolis había mostrado a la gente germánica que los romanos ya no eran invencibles, que este otrora poderoso imperio aparentemente se había vuelto viejo y frágil. Y por favor, suscríbete a este canal si no quieres perderte futuros videos sobre muchos temas, especialmente del último imperio romano, para que podamos aprender exactamente cómo cayó el Imperium Romanum y sobre los héroes y sus valientes intentos por salvarlo. Y ahora incluso puedes apoyarnos directamente en YouTube a través de la membresía de YouTube o en Patreon para que con suerte podamos mejorar este canal y hacer animaciones y dibujos aún mejores para futuros videos. Por lo tanto, una gran coalición de tribus germánicas intentó cruzar al territorio del Imperio Romano. Sin embargo, dijimos que la frontera se colocó estratégicamente a lo largo de los ríos, y donde no había ríos, se habían erigido grandes sistemas de muros fortificados con muchos fuertes legionarios. También debe notarse que el cruce hacia el sur a través de los Alpes era peligroso, y las fuerzas romanas en Italia demasiado fuertes. Los intentos de los vándalos por invadir Italia en el 405 después de Cristo fracasaron gracias a los esfuerzos de Stilicho. Se tenía que encontrar una nueva ruta hacia las tierras romanas. Por lo tanto, los jefes del pueblo germánico sabían que cruzar al territorio romano en Italia en cualquier momento, o a Galia entre la primavera y el otoño, sería una empresa casi imposible. Pero en invierno, cuando los ríos a veces estaban completamente congelados, ciertamente podría haber un lugar a lo largo de la frontera menos poblada con Galia donde podrían cruzar a las tierras romanas. ¿No es así? Así fue, según la mayoría de las fuentes, que una gran coalición de vándalos, cuados, sármatas, alanos, gépidos, erulos, sajones, burgundios y alamanes cruzaron el río Rin congelado el 30 o 31 de diciembre del año 406 después de Cristo, aprovecharon el invierno muy frío, donde incluso el Rin estaba completamente congelado, y cruzaron en gran número al territorio del Imperio Romano Occidental, aunque algunos historiadores piensan que podrían haber cruzado por puentes o construido barcos, y que el río en realidad no estaba completamente congelado. El consenso actual es que el lugar donde ocurrió esto estaba muy cerca de la ciudad de Mogontiacum, la actual Mainz en Alemania, principalmente porque esta fue la primera ciudad romana devastada por esta incursión según Jerónimo, quien escribió sobre este evento. Además, especificó que los vándalos estaban muriendo de hambre debido a la escasez de alimentos durante el invierno, y por lo tanto, decidieron saquear Mogontiacum para saquear su suministro de alimentos. Pero ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podrían ser tan increíblemente ineficaces las defensas fronterizas romanas? Hay algunas teorías al respecto, pero la más probable, también para mí, es una consecuencia directa de la batalla del río Frígido. Aquí, una parte bastante grande de las tropas romanas occidentales fue destruida en esta desastrosa batalla en el 394 después de Cristo. Y como el tardío Imperio Romano tenía bastante dificultad para encontrar nuevos reclutas, ya que cada vez más romanos se negaban a morir por su imperio, se cree que incluso 12 años después de esa batalla, las legiones perdidas no habían sido repuestas. Por lo tanto, el Magister Militum del Oeste, Flavio Estilicón, utilizó cada vez más frecuentemente a mercenarios germánicos pagados que serían foederati para el imperio. Sin embargo, los godos comenzarían a saquear Italia a principios de los 400 y Estilicón simplemente no tenía las tropas para lidiar con esta amenaza. Por lo tanto, se piensa que retiró muchas tropas fronterizas de la frontera del Rin para ayudar a defender Italia contra las incursiones góticas. Con un éxito abrumador, cabe señalar.
Derrotó a Alarico y sus godos en el 402 después de Cristo en la batalla de Pollentia en el noroeste de Italia, y luego derrotó a otro ejército godo en el 405 después de Cristo bajo Radagaisus, e impidió a los vándalos cruzar a Italia ese mismo año. Pero se dice que Stilicho estaba tan desesperado por nuevos reclutas que incluso los esclavos fueron enrolados en el ejército a cambio de su libertad. Esto demuestra que, efectivamente, el reclutamiento de nuevos soldados se había convertido en un grave problema en el último imperio, bastante diferente de los días de la República, donde decenas de miles de romanos morirían contra Aníbal, solo para que los romanos reclutaran completamente nuevos ejércitos de romanos nativos en Italia solo un poco después. Exploraremos este fascinante fenómeno en un video diferente para entender exactamente por qué el vigor marcial de la población nativa romana itálica había disminuido tan drásticamente. Pero se cree que Stilicho, desesperado por defender el norte de Italia contra los invasores germánicos, no solo reclutó esclavos, sino que también retiró muchas tropas del frente del Rin. Por lo tanto, podemos ver cuán interconectada estaba esta cadena de eventos. Se había iniciado una especie de ciclo de retroalimentación negativa con las batallas de Adrianópolis y el río Frígido. Se cree que solo las fuerzas foederati francas y alemanas estaban defendiendo la frontera cuando la coalición germánica entró en el imperio cerca de Mainz. Según fragmentos del historiador del siglo V, Renatus Profuturus Frigeridus, los foederati francos inicialmente incluso tuvieron éxito en prevenir que los vándalos avanzaran en territorio romano, pero fueron abrumados cuando los alanos se unieron a los vándalos. Stilicho todavía estaba ocupado defendiendo Italia, incluso tan tarde como en el 406 después de Cristo, cuando Radagaisus acosó el norte de Italia por segunda vez. Pero esta vez fue completamente derrotado y ejecutado en agosto de 406. Por lo tanto, es posible que simplemente no hubo suficiente tiempo para reorganizar y defender la frontera del Rin después de los eventos del invierno del 406 después de Cristo. Por lo tanto, la coalición de invasores germánicos logró derrotar a los foederati francos y alamanes y saquearon las primeras ciudades mencionadas anteriormente. Primero Mogontiacum, luego Vangionum, luego Nemetis y luego Argentoratum. Después de eso, se ramificaron hacia el oeste y establecieron la poderosa Augusta Treverorum, la actual Trier, que en aquel entonces era una ciudad muy grande con 80.000 habitantes. Continuaron avanzando, saqueando y devastando muchas ciudades del norte de Galia, y luego se ramificaron hacia el sur y saquearon muchas ciudades importantes del sur de Galia hasta el 409 después de Cristo. Esto debió haber sido brutal para la población romana nativa. Podemos estar bastante seguros de que esto a menudo resultaría en la muerte de muchos civiles romanos y muchos otros fueron capturados por los bárbaros. Por lo tanto, la teoría que parece ser popular en estos días, de que de alguna manera las tribus germánicas se establecieron pacíficamente en el territorio del Imperio Romano, es realmente una teoría absolutamente incorrecta, basada en el pensamiento romántico y deseoso de que los humanos siempre son bastante amigables entre sí. Bueno, todavía no lo son, y mucho menos a menudo eran amigables entre sí en el siglo V de Cristo. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo podrían los romanos haber permitido que esto sucediera? ¿Cómo podría el todavía poderoso Imperio Romano Occidental, que como vimos fue gracias a Stilicho, todavía capaz de impresionantes victorias, dejar que Galia fuera devastada por los bárbaros? Bueno, en primer lugar, el realmente mal emperador Honorio hizo que el gran Magister Militum Flavio Stilicho, el defensor de Roma, fuera asesinado en 408 después de Cristo, con graves consecuencias para el imperio. Pero tengo que admitir que Stilicho mismo también cometió algunos errores. Hablaremos de eso en el próximo video. Pero sin un comandante militar efectivo, organizar una resistencia se había vuelto muy difícil. Realmente era que cada guarnición militar local de cada ciudad fortificada estaba por su cuenta contra los invasores bárbaros. Algunos lograrían repeler a los atacantes, pero otros no, y luego fueron saqueados. Y algunos incluso abrieron deliberadamente las puertas de sus respectivas ciudades a los bárbaros para apaciguarlos, ya que sabían que la alternativa, si perdían,
sería muy desagradable. Este caos ahora tenía a su vez múltiples efectos realmente malos. En primer lugar, la recaudación de impuestos se vio interrumpida ya que los territorios donde los bárbaros se asentarían dentro del Imperio Romano Occidental efectivamente dejarían de ser parte de este imperio. Por lo tanto, esto llevaría a una severa erosión de la base impositiva, disminuyendo los ingresos y por lo tanto reduciendo la capacidad del imperio para reclutar nuevas tropas militares para defender ese mismo imperio. En segundo lugar, el caos resultante dio paso a un nuevo fenómeno, donde los rangos más bajos de la sociedad romana vieron su oportunidad de rebelarse contra sus opresores. Estos eran principalmente agricultores romanos, quienes básicamente en estos tiempos se habían convertido en cuasi siervos de los ricos terratenientes. Esto ya era un presagio del posterior sistema feudal. Estos pobres campesinos romanos estaban muy descontentos con cómo el imperio los trataba y aprovecharon estos tiempos caóticos para organizarse y levantarse contra las autoridades romanas, muy a menudo incluso uniéndose a los atacantes germánicos en sus saqueos y pillajes. Y luego estaban los esclavos, quienes por supuesto estaban muy descontentos con su condición de ser esclavos para los ricos romanos. Ellos también se unieron a estos rebeldes, y estos rebeldes llegaron a ser conocidos como los Bachaudi, y se convertirían en un verdadero problema para el imperio, ya que se tuvieron que asignar tropas militares adicionales para sofocar estas rebeliones, tropas que habrían sido necesarias desesperadamente contra los invasores germánicos. Además, cabe señalar que la economía muy especializada de Roma dificultaba una defensa efectiva. El equipo militar, como armaduras y armas, no se construía localmente, sino en lugares de producción lejanos en todo el imperio. Por lo tanto, a menudo los locales simplemente carecían de las habilidades y el equipo necesarios para montar una defensa más efectiva. Pero como si la erosión de la base impositiva, la incapacidad de los romanos locales para defenderse debido a un alto grado de especialización, los bárbaros saqueadores y los rebeldes Bachaudi no fueran suficientemente malos, la debilidad del imperio llevó inmediatamente a que surgieran muchos usurpadores que desafiarían el gobierno imperial. Britania siempre había sido una provincia problemática para el imperio, ya que las tropas romanas estacionadas allí proclamarían regularmente nuevos emperadores, ya que servir allí no era nada divertido. Comprensiblemente, las tropas siempre querían alejarse de estas tierras duras y brutales lo antes posible, un fenómeno que todavía se puede encontrar hoy, porque la última vez que supe, el clima allí no ha mejorado desde los tiempos romanos. Cómo Britania era tan problemática y cómo contribuiría a la caída del Imperio Romano se explorará en otro video. Así que las tropas romanas en Britania proclamaron a Marcos como su nuevo emperador en 406 después de Cristo, pero aparentemente no estaban contentos con él, ya que lo mataron más tarde el mismo año, reemplazándolo con Graciano. Pero Graciano dudaba en cruzar a la tierra principal como deseaban las tropas, y por lo tanto también fue asesinado y finalmente reemplazado por Constantino III. Este último usurpador luego tomó todas las tropas romanas de Britania y dejó la isla indefensa por sí misma alrededor del 408 después de Cristo. Después de que los romanos se fueron, Britania ahora volvería lentamente a un nivel de vida comparable al de la Europa de la Edad de Bronce, y también exploraremos eso en otro video. Pero en lugar de centrarse en la amenaza bárbara, el incapaz emperador romano occidental, Honorio, uniría las fuerzas romanas en muchas batallas contra las tropas de Constantino III. Para empeorar las cosas, otros dos usurpadores, Gerontius y Máximo, se rebelaron en Hispania. Así que en lugar de enfrentar la invasión bárbara como una fuerza militar unida, los romanos volvieron a hacer lo que mejor saben hacer en tiempos de crisis, es decir, luchar entre ellos, matándose por miles o decenas de miles, debilitando aún más sus ejércitos y facilitando la victoria de los invasores germánicos. Es especialmente culpa de Honorio quien concentró demasiadas tropas vitales del imperio para luchar contra los usurpadores en lugar de utilizar estas tropas contra los bárbaros. Honorio encontró un comandante militar muy capaz en la forma de Constantino III, sobre quien hablaremos con más detalle en el próximo video, quien logró derrotar a los tres usurpadores,
Gerontio, Máximo y Constantino III, logrando restaurar algún tipo de orden en Galia y establecer algunas de las tribus germánicas como foederati dentro de las fronteras del imperio. Para el 420, Constantio había logrado restaurar el control de gran parte de Hispania y Galia, pero el daño ya estaba hecho. Al centrarse demasiado en los usurpadores, se había perdido la oportunidad de derrotar o repeler a los invasores germánicos. Estas tribus germánicas ahora habían establecido sus propios reinos cuasi independientes en partes del Imperio Romano Occidental. Muchas ciudades habían sido saqueadas o destruidas, y los usurpadores se convertirían ahora en un fenómeno común, causando constantes guerras civiles donde los romanos morirían matando a otros romanos en lugar de luchar contra los bárbaros. Los rebeldes Bacaude continuarían debilitando aún más las tropas del imperio. Desafortunadamente, los emperadores también continuarían siendo incapaces. Además de las constantes guerras civiles, ahora el Magister Minitums y los emperadores también lucharían por el poder. Esta lucha entre emperadores y Magister Minitums mataría a personas capaces como Stilicho Aetius y más tarde Majorian Anthemius y otros, lo que debilitaría aún más el imperio occidental hasta que todas las tropas y recursos se hubieran agotado, y hasta entonces, en 476 después de Cristo, un jefe bárbaro llamado Urwaker pondría fin al gobierno de los emperadores en el oeste. Por lo tanto, podemos decir que el cruce del río Rin en 406 después de Cristo fue de hecho un evento trascendental donde se decidió el destino de una civilización. Una verdadera cascada de eventos negativos había sido puesta en marcha por ello que a su vez crearía otros eventos negativos para el Imperio Romano, y así sucesivamente, culminando en la caída del Imperio Romano Occidental 70 años después. Y sin su aliado romano occidental, el destino del Imperio Romano Oriental de hecho también fue decidido. Por lo tanto, fue realmente donde se decidió el destino del mundo en esos fríos días de invierno del 406 después de Cristo. Gracias, queridos amigos de la historia romana tardía, por ver este video, y gracias también especialmente a todos nuestros Patreons y nuestros seguidores a través de la membresía de YouTube, y también a las personas que nos donaron a través de PayPal. Ustedes son increíbles y me gusta pensar que Majoriano estaría orgulloso si pudiera ver que están apoyando un canal que lleva su nombre. Si estás interesado en ver cómo se habría visto el colapso de las fronteras romanas algunas décadas después del cruce del Rin en la frontera del Danubio, puedes ver el primer video aquí. O si estás más interesado en lo que el colapso del Imperium significó para la ciudad de Roma en sí, puedes ver el segundo video aquí. Digo adiós queridos amici imperi romani y benevole.